Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Cristina Cifuentes, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar. Bueno, no, encantada no sé, porque he visto un tuit tuyo diciendo que nos gusta el riesgo, vamos a tal. O sea, que cuando no quieres arriesgar vas a la COPE. No, tú sabes que yo siempre que me llamas, si tú me dices ven, yo vengo, lo dejo todo. Sí, siempre. Todo no, pero dime bueno. una sola vez que me hayas dicho que viniera y no haya venido. Bueno, ahí me has pillado. Primero Pues nunca, porque no llamo yo. claro. Bueno, pero pregúntalo a la gente tuya de producción, es verdad, que yo siempre vengo. Es verdad. Debe ser porque soy el de los medios el único que dice que te ha votado. Bueno, eso que también eso ya influye. decir que ha votado el PP en Madrid, no es un pero deporte de aunque no riesgo. fuera así, tú sabes Sí. que yo no, ahora sí no. Cuando era delegada del gobierno siempre vengo aquí encantada con todos vosotros. Bueno, aunque yo quiero hablar sobre todo y quiero que te pregunten también sobre la cuestión de los impuestos, que es lo que más me llamó la atención. Que era una vez que era un partido que bajaba los impuestos. Ese partido era votado por la gente. Era un rey pequeñito con bigote que le llamaba el rey Aznar, y todos los años bajaba un poco los impuestos. Y ese partido era muy apreciado por aquel lejano reino. Y de pronto un día llegó un rey largo, el rey Mariano, y empezó a subir los impuestos. Pero en un reducto de aquel lejano reino, que era Majerit, siguieron bajando los impuestos y la gente siguió votando a ese Partido Popular. Y ese cuento, que no es un cuento, viene a cuento de que efectivamente la Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos, como era una vieja tradición del PP cuando el PP tenía mayorías absolutas, etcétera. Pero antes has citado tu época de delegada del gobierno, que es, por cierto, cuando ya adquieres un perfil público, político, y digamos de aprecio también entre el votante de centro derecha, porque defender el orden público es algo que aprecia el ciudadano común en general y el de centro derecha en particular. ¿Cómo entiendes? Fue una época además muy complicada, durísima. porque yo en los casi 3 años y medio que fui delegada del gobierno, el otro día echando cuentas, tuvimos más de 11.800 manifestaciones en Madrid, con 15M por medio, los rodeas el Congreso y demás. Fue una época complicada que gracias a la profesionalidad, básicamente, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues yo creo que aquello se solventó de una manera muy razonable. Yo vengo diciendo que en Lavapiés, lo que anoche se ha vivido en Lavapiés, lo que se vivió en la manifestación de los pensionistas, lo que se vivió en buena parte la manifestación de las feministas, lo que se va a vivir en la manifestación de estudiantes y profesores a la vuelta de Semana Santa, etcétera, es otra vez el prestige, la guerra de Irak, etcétera. La izquierda lo que no gana en las urnas, pues lo gana en la calle. Y como el PSOE está grogui, pues la izquierda violenta vuelve a la calle. Lo de Lavapiés anoche, no sé si has visto, están ahora colgadas ya en Libertad Digital las imágenes de esta madrugada, o sea, por la noche y tal. Otra vez como en Sol, como el 15M. Las tiendas rotas, las lunas rotas, las sucursales bancarias rotas, tíos que llegan en autobuses encapuchados. Es decir, estamos otra vez ante esa guerrilla violenta que es la que está en las ciudades europeas desde Seattle, desde Génova. Hombre, yo creo que ayer en Lavapiés, por lo que yo he visto, que tampoco lo conozco en profundidad, más allá de lo que se ha publicado en los medios, pero fue una vuelta de tuerca más, porque una cosa es que haya manifestaciones, que es algo constitucional, es un derecho, cuando y si son permiso, pacíficas, bueno, tienen que estar notificadas, efectivamente, claro, que es lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Porque de hecho la delegación no las autoriza, lo que hace es toma conocimiento y, digamos, fija por aquí, de tal a tal hora y demás. Pero el problema es que ayer lo de ayer fue una revuelta callejera con daños a bienes y a personas, y lo primero que quiero hacer es mandar un abrazo muy fuerte a los 10 policías, creo que fueron 16, no sé si nacionales 16, o municipales heridos, pero me da lo mismo porque son fuerzas de seguridad y yo les voy a apoyar siempre en lo que hagan. Por supuesto, yo lo primero que también quiero decir es que yo lamento si ayer se produjo la muerte de un ciudadano senegalés o de donde fuera. Parece ser que fue una muerte natural, y que fue lo que lo desencadenó todo. Es más, que la autopsia certifica que es un infarto, pero los manteros amigos del muerto se niegan a creer la autopsia. En cualquier caso hay algo que es evidente, y es que estamos en un Estado de Derecho.
y eso hay que respetarlo, y eso tiene que excluir necesariamente todo tipo de violencia. O sea, pero ¿qué es esto de manifestarse? Porque yo entiendo que si se quieren manifestar, pues que se manifiesten dentro de la ley y, por supuesto, sin ningún tipo de violencia. Pero claro, es que ayer se quemaron contenedores, se rompieron lunas de escaparates de comercios, se prendió fuego, creo, a 1 o 2 sucursales bancarias. Es decir, fue un acto de vandalismo absoluto ante la cual pues la Policía Nacional tuvo que intervenir, y por supuesto yo, como digo, les manifiesto una vez más, como he hecho a lo largo de toda mi vida, el apoyo absoluto, y creo que efectivamente cabe cualquier protesta en un Estado democrático, pero se tiene que hacer, que es lo esencial, de manera pacífica, siempre de manera pacífica. Bueno, eso es lo que nunca ha respetado la izquierda, y has citado en tu época pues que 11.000 manifestaciones, es verdad, algunas casi 12. Casi 12. Casi 12. Pero hubo 2 casos en concreto, una que era promovida por el propio gobierno del PSOE, que fue el 15M, que eso es una cosa que organiza, protege Rubalcaba, y luego dice Pablo Iglesias que estuvo allí. Es mentira, nunca estuvo allí, nunca, jamás. Después han querido fundar ahí su covadonga bolchevique en el 15M, nunca estuvieron, ellos estuvieron después sí trataron de canalizar aquello, pero eso lo organiza Rubalcaba para erosionar la presidencia del PP, que entonces tenía Esperanza Aguirre, y lo monta además allí mismo en la Puerta del Sol, y allí donde algunos de los que estaban llegan a apalear a una chica discapacitada que venía a ver al Papa, una de las visitas del Papa, que fue de las cosas más complicadas. Sí, entonces yo no era delegada del gobierno, fue justo inmediatamente anterior, pero aquello fue terrible, porque coincidió. De todos modos, para mí quizá, y ya mirándolo con perspectiva, lo más grave de la época mía como delegada ocurrió el 22 de marzo de 2014, hubo unas marchas, entre comillas, por la dignidad, porque aquello lo que fue es una batalla campal donde hubo más de 67 policías heridos, un policía nacional con la cabeza abierta, y además esas imágenes se retransmitieron por televisión y todo el mundo vio a unos nada pacíficos manifestantes que al término de la manifestación pues básicamente lo que hicieron fue arremeter contra la policía. A un policía nacional le quitaron el casco, le daban con una señal de tráfico en la cabeza, le tuvieron que dar 20 y tantos puntos, una cosa estuvo muy grave de hecho, y creo que eso fue quizá el acontecimiento más grave. También he de decir, porque es la verdad, que de las casi 12.000 manifestaciones, la inmensa mayoría fueron pacíficas, lo cual, bueno, indudablemente provoca conflictividad en la calle, porque cuando se están celebrando en un mismo día 10 manifestaciones, pues la conflictividad es evidente, pero también he de decir que fueron pacíficas, y eso ocurrió en buena parte gracias a el buen hacer, como digo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Y no podíais hacer, y vamos ya a los impuestos, que se manifestaran directamente en el plató de la Sexta? Sería mucho más barato para todos, no habría problemas de tráfico, y total, como lo que quieren es que lo saque Ferreras, pues que directamente se manifiesten allí. O sea, que hagan, pues como Guadalís, como hacen lo de Gran Hermano y tal, que se manifiesten en un circuito cerrado y que vayan. Y además Ferreras encantado de poner 4 puntos, ahorra gasolina, no tiene que detener a nadie del PP y sería mucho más rápido. Bueno, lo que pasa es que la gente lógicamente quiere que se dé visibilidad, y al final el lugar favorito es la Puerta del Sol. Él hace un Potemkin, él crea allí como una Puerta del Sol falsa, pero que no lesione los intereses. Federico, aquí vienen a manifestarse de toda España. Yo recuerdo manifestaciones que venían a manifestarse por la política de costas en Levante, por el PER en Andalucía, pero vienen a la Puerta del Sol. ¿A la televisión? No, a la Puerta del Sol, a la tele. Donde estamos nosotros. Bueno, ¿cómo es la bajada de impuestos, la última de la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que es algo muy demandado por una buena parte de la sociedad madrileña, desde luego por la mayoría, que fue la que votó al Partido Popular, y nosotros llevábamos esta bajada de impuestos en el programa electoral. Y esto lo quiero decir porque, como en los últimos días, cuando yo anuncié la bajada de impuestos, lo que he visto y en el Twitter, en algún medio y demás, es que Ciudadanos en Madrid reclama como propia esta bajada de impuestos. Lo primero que quiero decir es que Ciudadanos, en su programa electoral en Madrid, no aparece la palabra bajada de impuestos, porque yo la he buscado y no la he encontrado en ningún lugar. En primer término. En segundo lugar,
En el acuerdo de investidura que yo firmé con Ciudadanos tampoco pidieron bajada de impuestos. Ellos lo único que pidieron, y así está en el acuerdo, es que no se subiera el tramo cedido del IRPF y que no se creara ningún impuesto nuevo. Y sin embargo, la bajada que hemos aprobado hace apenas unos días iba íntegramente en el programa electoral del Partido Popular. Es decir, ¿por qué bajo los impuestos? Por dos razones. En primer lugar, porque yo me comprometí a hacerlo con los madrileños y tengo el firme propósito de cumplir íntegramente mi programa electoral, las 300 medidas y por supuesto también los 76 puntos del acuerdo de investidura con Ciudadanos antes de que acabe la legislatura. Y en segundo lugar, porque nosotros creemos, y creo que los datos así lo demuestran, que una política fiscal moderada en algunos casos no solamente disminuye la recaudación, sino que incluso puede incrementarla, y sobre todo lo que a medio y a largo plazo la incrementa. ¿Por qué? Porque con una fiscalidad baja los ciudadanos tienen más disponible para aumentar el consumo, para aumentar el ahorro, los empresarios pueden también aumentar la inversión y al final todo eso produce crecimiento económico y creación de empleo y tienes más gente pagando impuestos a su vez. Por tanto, lo que se llamaba el círculo virtuoso, que pues a nosotros en Madrid yo creo que da resultado, porque ya teníamos antes de esta bajada la fiscalidad más baja, con el IRPF más bajo en el tramo cedido de toda España, con el impuesto de sucesiones y donaciones bonificado al 99%, y ahora lo que hemos hecho es, en sucesiones y donaciones, algo que creo que es novedoso porque no lo tiene ninguna otra comunidad autónoma, que es incluir una desgravación, una bonificación del 15% a las transmisiones en sucesiones y donaciones entre hermanos, y de un 10% a las transmisiones entre tíos y sobrinos. Aparte, como digo, del 99% que ya está bonificado a las transmisiones entre cónyuges y de padres a hijos. Eso en cuanto a sucesiones y donaciones, pero luego hemos bajado el tramo mínimo del IRPF medio punto al 9%. Esto va a beneficiar a todos, pero sobre todo a las rentas medias, a las rentas bajas, y hemos introducido además una serie de bonificaciones y desgravaciones importantes también en el IRPF, como por ejemplo, pues bonificaciones por cuidar a personas mayores o personas con alguna discapacidad, por gastos escolares para menores de 0 a 3 años, por aportaciones también a fundaciones o a cooperativas. Hemos incluido también algunas bajadas en actos jurídicos documentados y en transmisiones patrimoniales onerosas. Es decir, ha sido una bajada de impuestos completa en todo aquello en lo cual en la capacidad de Madrid tenemos, en la Comunidad de Madrid tenemos capacidad normativa de poder hacerlo. Bueno, siempre que se ha hecho, porque es verdad que esta es una tradición, una política del PP, que empieza a aznar cuando llega al gobierno, que en la Comunidad de Madrid lo han hecho Esperanza Aguirre, lo ha hecho Ignacio González, lo estás haciendo tú, y la verdad es que no puede decirse que sea una novedad, y siempre ha funcionado bien a nivel nacional, ha funcionado bien a nivel regional y a nivel municipal. Siempre que se han bajado los impuestos, bueno, Madrid estaba a la quinta de las comunidades autónomas y ahora es la primera. Eso bueno, y de hecho, por lo visto, este año, según dice Funcas y el BBVA Research, parece ser que por primera vez Madrid va a superar a Cataluña en aportación al PIB. Vamos a llegar al 19% siendo menos población. Bueno, con 1,5 millones de habitantes, y... Bien, pero cada vez que se ha hecho eso, ha habido una brigada neobolchevique dentro del PP, que en estos momentos Y fuera también. Sí, pero la de fuera, cuando tú ganas por mayoría absoluta, lo de fuera es seguir manteniendo la mayoría absoluta. Lo malo es cuando disparan desde dentro. Y entonces aquí, desde que llega Rajoy al poder, ha habido una batalla permanente contra la Comunidad de Madrid para que vuelva a poner el impuesto de sucesiones y donaciones. Y todos los tres presidentes, tanto Aguirre como González, como Cifuentes, siempre aquí, zona de riesgo, porque para lo barato ya van a la SER, pero siempre han dicho, vamos a mantenerlo, diga lo que diga el gobierno. Y Montoro ha dicho verdaderas
barbaridades contra la Comunidad de Madrid. La última vez o la penúltima que bajaron los impuestos, no recuerdo si era Esperanza Aguirre, si era Ignacio González, o eras tú, dijo, ¿será que les sobra? Bueno, lo que pasa, Federico, yo sí he de decir que, bueno, efectivamente la relación con otros gobiernos no era buena y de hecho, pues Montoro decía, pero también el gobierno decía, aquello era un tira y afloja. Yo tengo que decir que en todo momento y también cuando ha anunciado la bajada de impuestos me he sentido y me siento muy apoyado por Mariano Rajoy. Es decir, que hay personas en mi partido a quienes no les gusta que en Madrid bajemos los impuestos, por supuesto, pero no es el presidente Mariano Rajoy. Esto lo tengo que decir. No me has dejado hacer la pregunta antes de salvar a Mariano. Ya te la estoy contestando. No, si Mariano seguramente a mí también me apoya. Pero la ventaja de Mariano es que es un hombre para todas las estaciones. Pero en cambio, yo lo que te iba a preguntar es, ¿te sientes tan segura ahora, ya un año, de las elecciones políticamente, como para hacer justo lo que más le molesta a Montoro, que no es que se bajen los impuestos, es que le lleven la contraria? Bueno, y Montoro es Soraya, naturalmente. Bueno, yo he de decir que con el ministro de Hacienda tenemos la Comunidad de Madrid una buena relación y la consejera de Hacienda... Esto es una noticia. La consejera de Hacienda, que es estupenda. Economía, Empleo y Hacienda. Sí. En Gracia Hidalgo pues hace un trabajo fabuloso y nosotros hemos notificado además al Ministerio de Hacienda que íbamos a realizar esta bajada, pero yo hay una cosa que tengo muy clara y eso en el partido lo saben y me da lo mismo que queden 15 meses o... Es que el programa electoral hay que cumplirlo y se puede cumplir porque es verdad que nosotros esta bajada no ha sido una bajada que se ha hecho a tontas y a locas. Nosotros hemos hecho una valoración de a cuántas personas va a beneficiar a 3 millones de personas, cuál es el ahorro que esas personas pueden efectuar, que van a ser más de 160 millones, es decir, que es una bajada que podemos asumir, que es factible y sobre todo es que es un compromiso que se ha contraído con los madrileños y por tanto hay que hacerlo. Bueno, o sea que políticamente piensas que esto no va a suponer el clásico rifirrafe con Hacienda y el sector... Bueno, pues yo creo que no. Sí que han salido muchas comunidades autónomas protestando con la monserga de siempre, que si Madrid hace dumping fiscal y ese tipo de cosas y que si somos un paraíso fiscal, cosa que a mí me resulta muy sorprendente, primero porque el dumping fiscal es una actividad prohibida, por tanto que no se hace, segundo lugar porque aquí no hay paraíso fiscal, aquí lo que hay es una política fiscal que, como he dicho antes, favorece la creación de empleo y el crecimiento económico y cualquier comunidad autónoma tiene la facultad también de poder bajar o subir impuestos como parte de su política económica y tan malo no será cuando comunidades socialistas como Asturias o como Andalucía, gobernadas por el Partido Socialista, pues han empezado a bajar el impuesto de sucesiones, o sea que tan Hombre, porque que se tan venía malo no media será. Sevilla a Madrid. Es que Madrid no será paraíso fiscal, pero ciudad refugio se ha convertido. Aquí están huyendo de Tabarnia, huyendo de Balearnia, huyendo de Aragón, que se dice pronto, Zaragoza, que tiene todas las condiciones para la prosperidad, pero tiene un gobierno socialista podemita, y claro, los resultados siempre. En Valencia, que antiguamente era con Madrid el gran solar del PP, han subido el impuesto de sucesiones, se ha multiplicado por 4 los miles de valencianos que renuncian a su herencia porque no pueden pagar impuestos. Es que eso es una injusticia tremenda. Yo siempre lo pienso, y lo digo yo precisamente que no tengo patrimonio, pero si una persona está toda su vida trabajando para comprar un piso, para lo que sea, y se lo quiere dejar en herencia a los hijos, ¿por qué los hijos tienen que renunciar a eso? Y muchas veces ocurre porque no pueden pagar el impuesto. Bueno, es algo completamente injusto. Que ya han pagado los impuestos por ese piso. Efectivamente, ya se ha agravado nuevamente. Es como el impuesto de patrimonio, un impuesto que ha desaparecido en toda Europa, excepto en Francia, que es completamente injusto y que grava 2 veces. También. Claro, entonces yo entiendo como gobernante, como administradora de dinero público que soy, que lo de decir voy a tener más ingresos, pues es atractivo, pero nosotros tenemos que actuar con responsabilidad a los ciudadanos. No podemos estar esquilmándoles la política fiscal que es necesaria, porque si no, no se podría pagar la educación y la sanidad y los servicios sociales, pero tiene que ser recaudatoria, no confiscatoria. Y para algunos, para el Partido Socialista,
Cuando gobiernan suele ser confiscatoria, porque básicamente su política fiscal es que paguen, y que paguen lo más posible y que paguen todos. Sí. Bueno, a ver, preguntas. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta a la presidenta. Bueno, primero, constatar la sorpresa, creo que era ayer un periódico muy relevante de Cataluña mostraba su indignación precisamente porque en Madrid bajaran los impuestos, y curiosamente no mostraba esa indignación con el gobierno de Cataluña, que es el que tiene el recargo de IRPF más alto. Pero bueno, estas son las sorprendentes. ¿Qué te apuestas a que cobran del gobierno de Cataluña y no del de Madrid? Es posible. En ese periódico llevan 2 días editoriales, artículos, hasta una portada. Es posible. Dedicaron. Entonces, a mí la política fiscal me parece muy plausible porque, por ejemplo, en el tema de sucesiones, en el caso de la Junta de Andalucía, se convertía en heredera universal de muchas personas que no podían hacer la contribución necesaria de los bienes que heredaban. Y Susana heredaba un patrimonio después de la batalla que hemos dado muchos, afortunadamente parece que eso se está corrigiendo. Pero yo le quería preguntar una cosa. Es verdad que la política de bajar impuestos, pero ¿cómo va a conseguir la cuadratura del círculo? Por un lado, bajar los impuestos en la medida que ha anunciado, y por otro lado, mantener el déficit fiscal, sobre todo porque estamos en un periodo en el que usted como presidenta ha anunciado unas inversiones importantes. Está ahí en el ámbito sanitario, pues el cambio del Hospital de la Paz y algunas otras. ¿Cómo va a cuadrar eso? Bueno, indudablemente nosotros, y yo quiero reiterarlo, tenemos un compromiso con la estabilidad presupuestaria, y para nosotros es muy importante, sobre todo cumplir el objetivo de déficit, no sobrepasarlo y demás. Y al final esto es cuestión de gestionar. Renunciar a unas cosas, yo creo que la cuadratura del círculo, si tú gestionas con eficacia, no es cuadrar el círculo, es efectivamente priorizar qué cosas son más importantes. Las inversiones que nosotros hemos anunciado, yo creo que son planes muy factibles, porque son planes que están pensados con un horizonte temporal. Es decir, el Hospital Nuevo de la Paz, que para mí es quizá la obra más importante y más necesaria que se va a llevar a cabo en los próximos años, porque es el mejor hospital de toda España por 5º año consecutivo. Es un hospital magnífico, es un hospital que tiene más de 50 y tantos años, pero se construyó en un momento en el que, como decían las edificaciones 7 Mesinas, el año pasado invertimos 16 millones de euros para arreglar el Hospital de la Paz, y es que este año vamos a gastar otros 17. Arreglas por un lado y se te cae por otro, y al final lo que vamos a hacer es conseguir en 10 años que haya un nuevo hospital entero, porque lo vamos a derruir, excepto la torre simbólica, que se va a reformar, todo lo demás se va a derruir y se va a construir nuevo encima, y se va a conseguir que esto va a ser el hito sin que decaiga la actividad, ni por supuesto que cese la actividad asistencial, pero es un proyecto a 10 años, es decir, está pensado igual que el plan de reforma de los grandes hospitales. Al 12 de octubre van 192 millones, al Ramón y Cajal y demás. Es un plan a 10 años, precisamente para que pueda ser factible. Nosotros esperamos seguir creciendo económicamente, esperamos que se siga creando empleo. En el último año hemos crecido a un 3,7%. La previsión de crecimiento para el 2018 también está en torno al 3%. Queremos que se creen 75.000 empleos nuevos. En 2017 han sido más de 120.000. Es decir, nosotros creemos que es posible hacer todo esto, y lo estamos consiguiendo, y de hecho lo estamos consiguiendo además haciendo algo que también es importante, y de esa manera quitándole el discurso a ese mantra de la izquierda, que es que llega a la derecha y recorta. No, porque es que estamos invirtiendo más en sanidad. Este año 235 millones más en educación, 160 millones más en educación este año, y 134 millones más en servicios sociales. Es decir, política social, creación de empleo, crecimiento económico, cumplimiento del objetivo de déficit y bajada de impuestos. Hablando de mantra de la izquierda, para no desmentir nuestra condición de zona de riesgo, ¿qué es eso de 254 millones para promover la igualdad de género? O sea, la estrategia madrileña de igualdad, según veo yo en los informes que tengo, a lo mejor están equivocados, pero me gustaría contarla, 157 medidas, que se dice pronto, estudios sobre la percepción que tiene la sociedad madrileña sobre la igualdad de género en la región, el cambio cultural en materia de igualdad, promocionar la participación de la mujer en el ámbito de la información,
título de formación profesional de técnico superior en promoción de igualdad de género. Bueno. Estos son todos los mantras de la izquierda con 254 millones. No es así. Lo que has leído son una parte, digamos, de ese plan. Es un plan, yo creo que muy importante, porque plan que comienza este año hasta 2021, es decir, no es que vayan a ser este año 254 millones, sino hasta el año 2021, y básicamente es un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues para acabar la brecha, o por lo menos y contribuir a eliminar esa brecha salarial, a favorecer la contratación en las empresas privadas. Y ahora voy a explicar lo que vamos a hacer. Esto que has leído son títulos de posgrado que se van a dar en las universidades públicas, como ocurre en prácticamente todas las universidades del mundo, cosa que a mí además me parece que es importante. ¿Para qué sirve? Pues, por ejemplo, para nosotros, parte de estas acciones que vamos a hacer es promover en empresas, sobre todo en empresas pequeñas, que es donde de verdad esa brecha salarial se da, porque en las multinacionales es más extraño, que eso no ocurre. Pero en empresas pequeñas sí que es importante que tengan sus propios planes de igualdad, que supone efectivamente que no puede ser que una mujer y un hombre ante el mismo trabajo cobre menos, o que a una... Eso es ilegal. Es ilegal, pero ocurre. No, igual que es ilegal, si es ilegal, igual que es ilegal que tú vayas a hacer una entrevista de trabajo y te pregunten, como está ocurriendo en algunos casos, si tú te vas a quedar embarazada o no te vas a quedar embarazada. Claro, pero tú no has tenido una empresa nunca, ¿no? Mira, nosotros hicimos ayer, por casualidad, y no sabía que íbamos a tener esta entrevista. Dice, como el mantra de la izquierda después de esa manifestación totalitaria que hemos vivido también en los medios de comunicación, en el cual ya checas, soviets de feministas que no tienen talento para llegar a ser columnistas, pero que quieren ser columnistas por cuota y quieren meterse a mandar en las empresas, socapa de igualdad. No quieren ninguna igualdad, quieren privilegios de cuota, ninguna igualdad, en absoluto. Igualdad ya existe desde 1980, en España está prohibido por ley que haya discriminación en materia salarial. En esta empresa hay 154 personas fijas, 71 hombres, 73 mujeres. 39 años de edad media de los trabajadores, de todos, la media de los hombres 39 años, la media de la mujer 39 años. Casi el 18% en el último año y medio han tenido bajas de maternidad que luego han vuelto a su trabajo. Nosotros no hemos necesitado ni pedimos ninguna subvención. Lo que yo no quiero es que mi dinero se gaste en crear comisarias políticas en las escuelas, en las empresas, en los periódicos, que es para lo único que va a servir. No, esto no es así, desde luego con esta ley, eso, vamos, con este plan, con esta estrategia no se va a hacer eso. Pues tú me dirás. También te voy a decir, Federico, que si eso es así, que vamos, no lo pongo en duda, y de hecho yo aquí veo muchas mujeres trabajando. Te digo exactamente lo que son. Esto es una empresa modélica, y lo digo así de claro, pero desgraciadamente en todas las empresas... Es una empresa libre. En todas las empresas eso no pasa, y te lo digo yo que precisamente, primero, yo no creo en las cuotas, lo digo también así de claro, creo en el principio de mérito y capacidad, y coincido además contigo en que la igualdad es algo que en primer lugar está en la Constitución, y hay igualdad legal, pero desgraciadamente la igualdad legal no es una igualdad real, y hay zonas, y hay, bueno, en las zonas rurales no te quiero ni contar, que realmente esas diferencias todavía se están dando. Ahora bien, esto, claro, a mí no me hagas este reproche, porque el día de la manifestación, que a mí se me ocurrió decir que yo iba a trabajar, y que iba a trabajar si cabe más, me montaron una terrorífica. Las feministas, que por cierto, hablando de las feministas, y tengo que decirlo porque si no reviento, yo todavía estoy esperando que salgan las feministas, ya no voy a hablar de mí misma, sino es que al día siguiente o a los 2 días de la manifestación nos enteramos de las declaraciones absolutamente machistas de un señor que es diputado de Esquerra Republicana, diciendo que a las mujeres había que elegirlas a la que tuviera las tetas más gordas, literal, y me van a perdonar los oyentes. Pero eso es una conversación privada. Pero yo todavía, bueno, y también lo de la azotaría hasta que sangrara de Pablo Iglesias también era una conversación privada, pero al final es una cosa completamente intolerable. Igualdad real, igualdad legal. ¿Tú crees que es aceptable la ley de violencia de género que discrimina a las personas en España según sean hombres o mujeres? ¿Tú crees que después de constatar que hay hasta un 80% de denuncias falsas que se utilizan en casos de divorcio, que por supuesto no ha supuesto ninguna mejora en ninguna estadística, en un país como España, que es el 5º mejor del mundo en la situación de las mujeres, todo es mejorable? Pero hay una situación legal que es clamorosamente ilegal, que se discrimine a los hombres y a las mujeres en materia de violencia doméstica. Ya, pero hay una cosa, yo aquí
aquí no estoy de acuerdo. A ti te va la marcha, tú lo que quieres es que yo discuta contigo. No, o sea, yo no venía hoy a discutir, yo lo que quiero es ser igual ante la ley que tú. Sí, pero tú eres superior a mí y no tienes derecho a serlo. Hay una realidad, y es que en el mundo, porque esto no es un tema de España, desgraciadamente. No, aquí estamos en España. Bueno, pues en España, o sea, a mí no me hables del Senegal. Una cosa es la violencia doméstica, que hay desgraciadamente muchos casos, y otra cosa es la violencia de género. ¿Por qué? Porque existe violencia, y además que tiene un componente machista, contra las mujeres. Sí. Porque desgraciadamente hay muchas mujeres que ha habido muertas. ¿Y eso qué tiene que ver con el cambio legal? Pues tiene que ver que efectivamente o tomas medidas... No, es que las medidas ya las habéis tomado, os habéis cargado la Constitución, Hombre, habéis creado un veto, os habéis cargado la Constitución. La Constitución dice, y está en el preámbulo, que no se puede discriminar a nadie por razón de sexo. La ley de violencia de género no es que sea anticonstitucional, es inhumana y además es estúpida. Y va contra las mujeres, porque las mujeres maltratadas se ven utilizadas su condición por las sinvergüenzas que utilizan esa discriminación legal, que es un escándalo, que puede pasar es insostenible. En algún caso que alguien se aproveche, en algún caso no, pero esta ley, porque la ley lo que es está ilegal. haciendo es proteger a muchísimas mujeres que realmente están sufriendo la violencia por parte de sus parejas. ¿Pero eso dónde te lo sacas tú? Pero ¿cómo que dónde me lo saco? Es que desgraciadamente yo lo veo en el día a día, porque nosotros nos ocupamos... ¿Pero por qué tiene que haber una ley especial? Por supuesto que hay que denunciarlo. Lo primero que decimos es que a cualquier mujer... ¿Antes de la ley no se denunciaba? Pues mira, te voy a decir que se denunciaba muy poco. Cada vez, afortunadamente, se denuncia más. Perdona, pero si están las estadísticas que desmienten. Pero se denunciaba poco, además te voy a decir por qué. Se denunciaba poco porque culturalmente incluso estaba aceptado. Hace 20 años, porque es cuando empiezan a ponerse, y empieza precisamente en Madrid, precisamente mujeres a atender denuncias de malos tratos contra las mujeres. Pero mira, ya que me hablas del aumento de la violencia de género, te voy a decir a mí lo que de verdad me preocupa. Lo que quiero es la ley de violencia de género. ¿Cómo es posible que un partido que dice que defiende la legalidad y el orden constitucional pueda defender esa ley, que es la negación de la igualdad y de la libertad? Porque estás proscribiendo la igualdad ante la ley de la mitad de la población. Yo lo que veo es que de esta forma protegemos o damos mayor protección a las mujeres que son víctimas de malos tratos por parte de sus parejas. Y a los Ese hombres, es el objetivo. Y a las madres, y a los hijos. También hay un código penal que lógicamente eso lo protege. El código penal está para las mujeres. Y desde el punto de vista de la estadística, si es que lo ves, si es que el número... o sea, la violencia doméstica existe, pero la violencia contra las mujeres, desgraciadamente, es una lacra. Y la violencia contra los niños. Que tenemos en el siglo XXI. 90% de las agresiones, incluso asesinatos de niños, los cometen las madres. O sea, el código legal... El Código Penal está para las mujeres. La ley de violencia de género, además del Código Penal, para los hombres. Eso no se sostiene, Cristina. Yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, no es una discusión para tener ahora, porque probablemente es un tema mucho más amplio y hay más factores. Sí, pero yo te lo digo así de claro. Yo creo que hay muchas mujeres que son víctimas de violencia y o sea, las administraciones tenemos que protegerlas, porque realmente es un fenómeno que además... sindicato de feministas pagadas para montar el pollo. Mira, esto no tiene nada que ver con eso, porque yo creo que el defender a las mujeres frente a la violencia doméstica no tiene nada que ver con el feminismo radical. ¿Y hace falta que crees profesoras de eso? Yo no necesito a mí que me den clase para defender a las mujeres, ni a los hombres, ni a los niños. Cuando yo estaba en la delegación de gobierno, la policía y la Guardia Civil, una de las cosas que hacían era ir por los colegios, precisamente explicándoles a las niñas lo que es la violencia de género, porque muchas de ellas, niñas, te estoy hablando de niñas de 14, de 15 años, sufren violencia de sus parejas de 14 o de 15 años que las obligan a mantener, por ejemplo, relaciones sexuales no consentidas. Eso es violencia de género y ellas ni siquiera lo saben. Entonces, efectivamente, hay que hacer una labor, porque además este fenómeno se sigue dando y se da entre verdad, chicos y chicas muy jóvenes. No quiero discutir contigo más, pero es difícil estar más en desacuerdo contigo. Bueno, pues si quieres un día hacemos un monográfico. Pero un monográfico. Y yo te voy a traer aquí algunas mujeres que son víctimas de violencia para que te cuenten. No, venga, mira, entonces te traigo yo maridos a los que han engañado a sus mujeres en proceso de divorcio, y esto es la corrala, lo de ayer de las Cortes. No. La ley en España dice que todos tenemos que ser iguales ante la ley. Habéis creado entre la derecha maricomplejines y la izquierda rojicomplejones una ley de violencia de género que es violentamente anticonstitucional, absolutamente contradictoria con lo que se dice pretender, y que por supuesto no consigue más que crear un sindicato de profesionales del agravio feminista, igual que hay sindicatos que viven del chollo de quejarse de una clase obrera a la que no representan. Y esto es crear una burocracia como antes la igualdad. Nosotros lo que hacemos es
ayudar a las mujeres que sufren malos tratos. Es así de sencillo. Perdona, la buena parte de las mujeres... que no querías discutir, es que estamos en bucle. No, perdona, oye, ha habido mujeres y algunas... Ha habido mujeres... No, perdona, es que ha habido mujeres que son muy respetables, que han firmado un manifiesto contra toda la política, que tuvo su culminación en el aquelarre siniestro del 8 de marzo, donde además Villacís ha criticado, fue estando en contra del manifiesto que han firmado Cristina Losada, Elvira Roca Barea, Cayetana Álvarez de Toledo, Emilia Landaluce, que está en los medios y que está harta de que promuevan, por ejemplo, aquí, presencia en los medios de comunicación de más. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso de meter comisarias en los medios de comunicación? Pero que yo eso no estoy de acuerdo en absoluto. Yo te estoy hablando Esta es una empresa privada. A las mujeres que sufren violencia, que es de lo que te estaba diciendo. No, querida. No, señor. Aquí dice promocionar la participación de la mujer en el ámbito de la información. Esta es una empresa de información. Aquí hay igual mujeres que hombres sin necesidad de ley. Porque tú no lo necesitas, efectivamente. No, es que nadie, es que el poder público no tiene derecho a meter las narices en una empresa. Yo podría tener el 80% hombres o el 80% mujeres. Pero claro que el poder público no tiene derecho a meter las narices en una empresa privada. Si tú no estás obligando, lo que estás es propiciando que determinadas empresas, sobre todo pequeñas, puedan entender y puedan aplicar lo que tú sin tener un plan de igualdad, estás haciendo. Que no es presión, que es una cuestión... como no nos vamos a mover, porque yo soy aragonés y tú podrías serlo. Yo también. A ver, ¿por dónde van los oyentes? Hay muchas preguntas, enseguida las vamos a escuchar después de la pausa, pero tengo que decir que también hay felicitaciones respecto a esas medidas fiscales que tanto han demandado, por cierto, nuestros oyentes. Es la mañana de Federico, con Federico G. La mañana de Federico es radio. Bueno, Vanessa, vamos a escuchar a los oyentes, a ver, un bolígrafo que sigue apuntado, que tiene buena memoria, pero en fin. Sí, pero por si acaso, porque también hay preguntas en las redes sociales, sobre todo sobre esa sucesión de secuestros a menores que han tenido lugar en varios colegios de Madrid. Le preguntan si tiene más información o algún dato más, y ya en el contestador tienen muchísima curiosidad por saber si teme que las rebajas fiscales puedan traer consecuencias políticas y también si se ha planteado dar un paso más. En la vida hay que posicionarse, si no uno está perdido. ¿Por qué no toma la decisión de presentarse a las elecciones generales con el PP? Me parece perfecto que baje usted los impuestos en la Comunidad de Madrid. También anteriormente usted lo hizo Esperanza Aguirre, a pesar de las órdenes en contra de Mariano Rajoy, y lo pagó en las elecciones. ¿Se acuerda que le sacaron a Esperanza Aguirre un montón de tonterías para que perdiera las elecciones? ¿No piensa usted que le puede pasar lo mismo y que ahora le saquen trapos sucios? La recuperación del PP sería como presidenta la señora Cifuentes. ¿Cree usted que el sistema autonómico creado por el Estado para autogobernarnos es un sistema eficaz de autogobierno? Es decir, ¿no podríamos hacer más cosas con menos dinero y menos políticos? Gracias. Voy a intentar contestar todo muy rápido. Respecto al tema de los secuestros a menores, bueno, yo aquí pediría mucha prudencia y mucha cautela, porque parece ser que quizá todos estos intentos de secuestro que se dicen que han ocurrido, parece ser que pueden no ser del todo intentos realmente de secuestro. Esto a veces ocurre cuando de repente se despierta la psicosis y demás. A mí me consta, porque hemos hablado con la delegación del Gobierno, que se está incrementando la vigilancia por parte de Policía y de Guardia Civil en centros escolares. Nosotros ayer mandamos una circular también a todos los centros para que ellos también, bueno, aunque sus responsabilidades dentro de los centros escolares estén más pendientes, pero yo sobre todo lo que diría a los padres es que no entren en estado de psicosis, que no cunda el pánico, que lo que en los colegios los niños están seguros, y lo que hay que hacer, bueno, pues acaso si hay un tiempo, unos días donde hay cierta intranquilidad, pues que también los propios padres estén un poco más pendientes de sus hijos. Sí, pero la intranquilidad de los padres no se la vas a quitar porque digas que algún caso, que puede ser que alguna niña pues llegó tarde y dice, es que me ha pasado esto. Pero son ya 7. Sí, yo esto lo vivimos hace unos años cuando pasó el asunto desgraciadamente del maldito pederasta, sí, que luego, bueno, pues al final muchos de los fueron, desgraciadamente hubo las niñas que fueron las víctimas, pero luego
luego, bueno, cantidad de alarmas que no eran tales. Sí. O sea, yo lo que quiero decir es que a veces la psicosis te produce unas situaciones que no son deseadas. No hay que entrar en psicosis, hay que tener unas lógicas precauciones. O sea, yo cuando ocurrió, por ejemplo, lo del pederasta, descubrí con horror que hay padres que a sus niños con 5 y con 6 años los mandan solos al colegio. O sea, sí. Pero es que tú no puedes mandar a un colegio a un niño de 5 o 6 años solo. Los niños ese tipo de cosas que llevan con la llave de la casa. Porque para volver. Un niño con 6 años es muy pequeño, una niña con 6 años hasta para cruzar una calle, pues yo creo solo. Pero bueno, en todo caso, yo creo que hay que tener tranquilidad y hay que saber que la policía y la Guardia Civil, la delegación de gobierno y las policías municipales también están en ello. Y bueno, yo creo que vamos a saber efectivamente, porque están investigando a ver realmente cuáles han sido, si esto ha ocurrido de verdad o realmente es un globo que se está inflando. En todo caso, insisto, la precaución nunca está de más. Eso no significa que se tenga que caer pues en el histerismo ni en creer que la psicosis absoluta, no. Precaución, tranquilidad, y los niños tienen lógicamente que seguir haciendo su vida normal, pero con cierto cuidado y con cierta vigilancia. Con respecto a lo del sistema por empezar por abajo un poco, sí. El sistema autonómico, bueno, yo creo que el sistema autonómico puede gustar más o menos, pero yo creo que no tiene marcha atrás y que además no? Ahora que se está planteando, pues porque las mayorías políticas lo que quieren precisamente es avanzar en un sistema que vaya incluso a un sistema federal, como está haciendo decir que la clase el Partido Socialista. No quiere darle marcha atrás. No, yo lo que creo es que, como veo que es difícil que, objetivamente, creo que es difícil que este sistema tenga marcha atrás, lo que sí que tenemos que hacer las administraciones es reducir al máximo, sobre todo los gastos que son superfluos. Y de hecho nosotros en Madrid hemos reducido casi un 25% los organismos, las direcciones generales, los asesores y demás, un 19%, casi un 20% los altos cargos, precisamente para intentar adelgazar todavía más lo que es nuestra estructura y destinar los recursos a las cosas que de verdad importan a la gente. Es un problema nacional, pero en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en Navarra, en el País Vasco, en Galicia, la gente no puede estudiar en español. Bueno, claro, eso es otro tema. Pero esa es la gran cuestión. Claro. A mí, si las autonomías tienen cedida, por ejemplo, la seguridad y la educación, creo que también la sanidad, pero bueno, la sanidad Madrid, todas, que es lo que mejor funciona. La sanidad todas, bien, sí. Ojalá. La seguridad muy pocas. ¿Por qué no asumir? Porque el Estado no debe asumir, que yo creo que además es una cuestión de primera necesidad, seguridad y educación. Es evidente lo que está pasando. Hay más de un tercio de los niños españoles que no pueden estudiar en español. Bueno, lo que es evidente es que el problema del español en Cataluña, esto es en Valencia, y en Baleares, y en Galicia, pero el problema Navarra, es que en Cataluña encima hay sentencias que te dicen que al menos como mínimo un 25%, y eso se está incumpliendo de manera reiterada, cosa que es preocupante. ¿Por qué ha de ser un 25%? Bueno, estoy haciendo referencia a lo que dicen las sentencias. Si así salía del paso inútilmente, porque tampoco se cumple, claro. En cualquier caso, yo lo digo, soy realista, soy consciente de que al margen de las opiniones, echar marcha atrás es difícil en un momento en el que hay una mayoría política que no quiere echar marcha atrás. Entonces, pues uno puede hacer una declaración de voluntades. A mí me gustaría, por ejemplo, la gestión de determinadas competencias que se hizo en su día, yo creo mal la transferencia, como por ejemplo la justicia, y para nosotros pues está suponiendo tener que destinar muchísimos recursos, pero eso, yo soy realista, es una transferencia que se hizo mal, pero yo no la puedo devolver, porque entre otras cosas, porque el Estado no la acepta, entre otras cosas. No, pero hombre, es que entre para otras eso está cosas. Ganar las elecciones. Bueno, respecto a las bajas fiscales, bueno, yo no, cuando hago las cosas, obviamente no pienso en si pueden tener consecuencias para bien, para mal. Pues supongo que habrá mucha gente en mi partido y fuera que no estarán de acuerdo, pero yo creo que también hay muchas otras personas. ¿No os imagináis la cantidad de felicitaciones que hemos recibido estos días? Por supuesto de ciudadanos, pero también de mucha gente, afiliados, militantes y cargos públicos del Partido Popular, pues que realmente dicen, oye, bien, porque si lo podéis hacer, lo hacéis. Pues esto claro. Es lo que nosotros siempre hemos defendido. Pues es nuestro programa electoral y lo aplicamos. Por tanto, yo no pienso en si puede tener consecuencias o no. Todo en la vida tiene consecuencias, pero bueno, aplicamos el programa, como digo, y objetivamente esto va a ser bueno para los madrileños, y por tanto a mí lo que pueda ocurrir o no ocurrir
y mucho menos a mí, que llevo nadando y caminando en un campo de minas por todos los lados desde hace 2 años y medio. No te preocupes. Desde que comenzó la legislatura. Te quedan más minas. Pero ya es el estado natural, pues ya te acostumbras a... Bueno, a ver por dónde viene la siguiente, sí. Bueno, quedamos en que dentro de un tiempo, por ejemplo, a la vuelta de vacaciones, hacemos un monográfico sobre la subvención a esas actividades de igualdad de género que a ti te parecen estupendas y me parecen criminales. Bueno, yo siempre matizando. Como ves. Criminales, sí. Criminales. Es que tú la vida la ves blanca o negra. Sí. Y yo con también, la edad, mira, yo con la edad, a medida que me he ido haciendo mayor, he comprendido que el mundo en color tiene muchos matices. En color. En color ahora tiene me muchos sale arcoíris, pero si tú siempre vas de pastel. Bueno, es lo único pastelero que tienes, es la paleta. Para alegrar un poco el día, porque si no... Sí, tal y como está la vida, desde luego. Bueno, Cristina, muchas gracias. Bueno, antes de irnos, tengo que pedir, por favor, 2 cosas. Una, posiblemente el sábado a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol se van a manifestar padres de víctimas, niños y demás que están horrorizados con lo que pasó ayer en el Congreso, con la derogación, el inicio de la derogación de la prisión permanente revisable. Entonces, lo digo para que quien quiera acudir, va a haber una concentración que está organizando el padre de Diana Quer y otros padres de niños asesinados. Se van a concentrar a las 12 en la Puerta del Sol y a pesar de la lluvia que probablemente haya, si quiere ir cualquier persona, será bienvenido. Y luego después... Yo aprovecho ya para... La Sociedad Civil Catalana, en Colón, en los Jardines del Descubrimiento, organiza a la 1 una concentración también para reclamar una Cataluña como parte de España, para reclamar un proyecto español también en Cataluña y para dar voz a esa mayoría silenciada, que ya no es silenciosa, que es catalana pero que cree en España, y va a ser también en Madrid. Yo voy a ir, desde luego. No reclames el PIN, que no te lo doy. Eso te iba a decir, el PIN de Tabarnia que tenía para bueno, eso... y creo que va a haber actuación pero del presidente de Tabarnia. Vamos a ella, claro. Pero el PIN de Tabarnia, que yo ya me puse ayer, se lo acabo de donar a este hermano español, Sito, siniestrado en Cataluña. Entonces no te lo puedo dar, si no te lo daría. No te preocupes, porque yo conseguiré alguno. Yo voy a hacer una donación, ya que han bajado aquí los impuestos, le voy a hacer una donación. Uy, qué bonito. Bueno, esto me lo voy a poner yo. Momento peluche. Pero hoy bueno, esto es un detalle, porque además te voy a decir una cosa. Un regalo de Federico, que tiene su importancia afectiva y tal, que me lo des a mí. Pues yo os lo agradezco a los dos, pero te lo agradezco de una manera muy especial porque es un acto de generosidad por tu parte que te honra, y mañana me iré con mi PIN a la concentración de la Sociedad Civil Catalana. Bueno, así claro, nos va ganando y luego nos hace lo que nos hace, pero en fin. Pero bueno, ¿qué os hago si bajo los impuestos? Mira, como me metas una checa feminista, vamos a ir a la Pero tú me ves a mí metiendo una checa de alguna clase. No, te veo. De eso nada. Te veo venir. Tú sabes perfectamente que no. Bueno, vamos, gracias. Hasta ahora. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.